inteligencia, pero no con palabras estadísticas. No, 20, 21, 28, 19, no. Con palabras que nos hagan sentir el hambre de vacío. Eso. Mortalidad infantil. Cuando lo escuchemos, que los ojos se desorbiten, los nuestros, como esos monstruos sin lactancia. Palabras, sensaciones, convulsiones, que nos hagan epilépticos por un rato, raquíticos por un rato. Bueno, volviendo para atrás, ¿cuándo entra el teatro en tu vida? ¿Cómo empezás con el teatro? Medio casualmente, porque yo estudiaba medicina y por ahí unos primos me dijeron, ¿no querés hacer teatro? ¿Teatro? ¿Cómo un teatro? Bueno, y era un grupo clase media que hacía una obra llamada Tovarish, camarada de Jacques Deval, francés. Y hicimos la obra, y yo cuando entré en escena, era una comedia, ¿no? Sentí algo raro, que si me lo preguntás no lo puedo definir. Sería mentiroso y he querido poner palabras para esta sensación. Claro. Algo muy raro haciendo esta obra. Pero lindo. Oh, sí. Eso que... Esas mujeres que uno ha mirado hoy y ha quedado con esa mirada. Y después, bueno, hice, y después la hice en el 57, yo me recibí en el 57, tenía 22 años, me recibí muy rápido. Y hice otra vez, y simultáneamente vi Esperando a Godot, de Beckett. Cambió la cabeza. Me sacó la cabeza del psicoanálisis hípico y de... honestamente tendría que decir, ¿y qué es lo que te llamó la atención de Esperando a Godot? Yo tendría que decir, la atención es que el tipo, sin hablar ningún personaje de la angustia, me transmitió la angustia. Toda la angustia. Toda la angustia que yo había sentido en mi vida. Angustia de la espera, ¿no? Sí, la angustia existencial, del sentido. ¿Qué hacemos en la vida? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? Tenemos que llenarnos de actividades a veces porque tenemos miedo al pozo negro de la soledad. Del deterioro, del amor. Bueno, todo eso que toca Beckett, lo vi y fue demasiado. Entonces empecé a estudiar con él. Creo yo que era el mejor elenco de esas épocas, que era el Nuevo Teatro. Nuevo Teatro. Donde trabajaba, te voy a nombrar a 3. Pinky, Alterio, Laboero, claro. Y tenían un repertorio serio, eran ideológicamente de izquierda, y tenían una especie de comunidad entre ellos que para mí fue asombroso. A mí el Nuevo Teatro me desaburguesó, sobre todo el psicoanálisis, me desaburguesó la institución del psicoanálisis. El psicoanálisis es otra cosa. Al principio se reían. Me acuerdo Cosquín dice, ¿qué haces acá? Claro. Sos psicoanalista, ¿qué haces? Claro. Y yo le decía, bueno, ¿por qué a un psicoanalista no le puede gustar el teatro? Y él se reía y dice, bueno, vení los lunes. Las clases de teatro no eran como ahora, están como organizadas institucionalmente, ¿no? Tipo como Brisky. Como Julio Chávez. Claro, como Aleso. Claro. Tienen tanta gente, y gente joven también, muy buena. Yo me acuerdo que éramos 3 en la clase. Y yo aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él justamente en el sentido inverso del que se tomó después el teatro de Stanislavski. Aprendí a lo que sería la expresividad. Claro, sacar para afuera. No la psicología introspectiva. Más expresionista que impresionista. Exactamente. La cosa de sacar para afuera. Y eso me sirvió, me sirvió mucho para el teatro posterior mío, porque se me mezcló el actor, el autor y ahí salí. Ahí también te dieron ganas de escribir, seguramente, ¿no? Sí, recuerdo la primera hora que escribí, que estaban mis chicos ahí jugando, eran 3 y me hinchaban.
Y yo seguía escribiendo, sí, que se llamaba La Espera Trágica. La otra se llamaba Somos. Y entonces, un día voy a verlo a Tallé. Tallé era un pediatra muy bueno. Fui por mi hija. Tallé la ve y me dice, Paulo, ¿qué es usted el que hace teatro? Le digo, no, soy yo. Oh, no, tiene que llevarme, no me voy a morir sin hacer algo de teatro, estar ahí, como un enamorado, como haber descubierto la vida. Y yo lo llevé, por supuesto, y fundamos un teatro llamado el Genesí. Genesí, ¿de dónde es el nombre? Nada, era un jugador de fútbol de fichas en el suelo de mi padre. Ah, ¿sí? Algo así como Rosebud, digamos. ¿Qué? Pensando, digo, en el ciudadano Kane, ¿no? Algo vinculado a la infancia, ¿no? Un juguete de infancia. Bueno, y ahí comencé a meterme en lo creativo. Primero fundamos con él un elenco que hasta Cormilló intervino. Ah, sí. Sí, en una obra mía llamada Robot. Y después, claro, nos fuimos especializando más en el teatro que sentíamos más, en ese momento Tallé y yo, que era el teatro de vanguardia, cuya cabeza era europea. Claro. Que era Beckett, Ionesco y Adamov. Vos decías recién algo muy interesante, la cabeza europea, ¿no? A vos evidentemente te interesaba la cabeza latinoamericana, ¿no? Empezar a adaptar un poco eso acá, ¿no? Sí. A mirar desde acá también, ¿no? Si te soy franco, te diría que en ese momento no me interesaba, porque no sabría cómo hacerlo. Claro. Lo que pasa es que los acontecimientos políticos le fueron dando una cierta exigencia intelectual de definirse por algo. Entonces mi teatro se fue desbalanceando desde la neutralidad de la angustia existencial del hombre de posguerra, que tomaba tan bien Ionesco. Ionesco, claro. Y Pinter y Beckett. Y se me fue colocando hacia, por ejemplo, si vos ves, bueno, no me acuerdo la obra, era de Pinter, pero es una obra de Pinter que yo vi en Nueva York, y que después sobre esa estructura el señor Galíndez salió de ahí. Mira. Pero el señor Galíndez es muy argentino. Claro, por supuesto. Es puramente argentina, que era obra de la tortura que no se había escrito. Bueno, que supongo que hablemos un poco, antes de hablar del señor Galíndez, que es algo central en tu vida, ¿no? Claramente. Sí. ¿Cómo entra la política, ¿no? En tu vida, en ese contexto? Sí, claro, entró en ese contexto, porque en ese contexto, bueno, primero la Revolución Cubana de los 60 nos movió a todos, de cualquier manera nos movió a todos. Claro. Para cualquier lado, pero nos movió. Además, la gente del teatro, de ese teatro independiente, era toda gente de izquierda, de ideas de avanzada, ¿no? Sí. Había que pertenecer de alguna manera, ¿no? Claro. Después, a ver, sí, después ese teatro mío se fue yendo hacia cosas más radicales acá, que me costaron momentos muy difíciles de mi vida, sí, porque por ejemplo Galíndez terminó con una bomba en el Pairón. Galíndez se estrena en el 73. 73. Después de la masacre de Trelew, digamos, de todo lo que se ha vivido. Y quizás es interesante contarle, nos ven muchos jóvenes, ¿no?
cómo era en aquel momento la represión y la tortura, que la metodología, no la dimensión, pero la metodología era la misma que se usó en el 76, ¿no es cierto? Sí, y un poco, hablemos un poco del argumento de Galíndez, ¿no? De este personaje, de un señor normal. Bueno, la obra es que hay algo que se llama el señor Galíndez, que es una especie aparentemente de persona. Con quien ellos hablan es con una persona, pero no es claro que sea una persona, se discute. Lo que sí que transmite las enseñanzas. Y de repente los felicita a ellos dos, y estos se mueren, no pueden creer que Galíndez los felicite a ellos dos. Son dos torturadores profesionales. Claro. En ese momento la tortura creo que quedaba más localizada como nombres así a Lombilla y a Moresano. Claro, que venían de otra época. Claro, que venían de otra época, claro, la época de Perón, no, pero no había una cosa sistemática. Sí, el caso Ingalinela, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Lo interesante es esto que también de lo cual habla Hannah Arendt también, ¿no? De la banalidad del mal. Sí, y de la humanidad de los tipos, porque deshumanizarlos es ponerlos por fuera, ¿no? Sí. Y creo que justamente una cosa interesante de Galíndez es que habla de personas, ¿no? Que quizá... Bueno, claro, que se culmina más en Potestad. Claro. Donde el tipo es un médico simpático que ha jugado al rugby y de repente aparece como una víctima. Que en realidad tiene una pareja estéril y va a ver una vez y se da cuenta que han matado a dos muchachos de 20, 22 años y se va los ejecutores del asesinato y él escucha un ruido y una voz de una nena y está solo, está todo lleno de sangre, ¿no? Los mataron en la cama, lleno de sangre, pedazos de cerebro, todo. Y el tipo escucha y la ve y la chica estaba en un andador. Tenía 8 meses. Y cuando él la ve se vuelve loco. Dice, pero Dios, esto es un milagro de Dios. Dice, ¿quién te va a querer tanto como Ana María y yo? Ana María era la mujer. ¿Quién? Claro. Entonces dice, eran épocas de mierda, que uno tenía que salir a cagarse a balazos todos los días. Pero en ese momento, él no aparece en ningún momento con ninguna patología. Le enseñamos a decir, papá y mamá de entrada. Ella necesitaba tanto amor, Tito, y nosotros teníamos tanta ganas de darle ese amor, tanta ganas. Eran épocas de mierda, Tito, de mierda. No tenía que salir a cagarse a balazos todos los días. No digan nada, no digan nada, también es nuestra. Me la gané yo me la gané. Yo. No digan nada, está toda la vida nuestra. Nos preguntan dónde salió. Estaba pensando en todo lo que pasó entre el señor Galíndez y Potestad, ¿no? Si quizá no te hubiera dado la imaginación para pensar lo que iba a venir, ¿no es cierto? Hay en el medio una que terminó mal porque me tuve que ir del país yo porque me iban a buscar. Telaraña, que trataba ya del fascismo en la familia. La forma, porque yo he visto una película muy larga alemana donde en Alemania Occidental un tipo hizo una película de 7 horas que yo la vi en el Goethe, que se mostraba como la familia, en la familia estaba ya una forma autoritaria de delación y muy cercana a la posibilidad de ser torturadora. Pero esto, fíjate que vos nombraste otra vez a... No causó entre toda la gente simpatía. Porque en Europa sí. La primera vez que yo la hice aquí con Brisky varias veces y después fui invitado al Festival de Montreal, que gané primero autor y actor. Y competían los grandes. Sí, sí.
Pero en la Argentina algunas discutían de que yo hacía el torturador bueno. Es decir, ¿cómo es posible que un torturador sea simpático? ¿Cómo es posible que un torturador se sienta víctima cuando le sacan la chica que él robó? Claro. Y entonces yo digo, si vos querés hacer teatro, claro, tenés que identificarte con la lógica del torturador. Totalmente. No con lo que vos pensás del torturador. Todos sabemos que para mí es un criminal, un tipo que le saca la identidad a la nena que roba. Ya sabemos todo eso. Lo sabemos, pero eso, yo para eso prefiero escribir artículos. Adrián, hija mía, no hables, escuchar, nena, no te comprometes. Escuchá y tenés paciencia. Tenés mucha paciencia, hija mía. Que si las cosas siguen así, y Dios quiere, dentro de muy poco, Adrián, vamos a estar juntos otra vez los tres. Escuchá bien lo que te digo, nena. Rezá, no hables, tenés paciencia. Que nosotros estamos aquí rezando por todos los días. Que si las cosas siguen así, Dios quiere, dentro de muy poco, nena, muy poco, antes de lo que vos esperás, vamos a estar juntos otra vez los tres, Adrián. Pensá y tenés paciencia.